A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Qué gusto saludarlo, doctor José Antonio Torres. Muy amable, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, siempre es un gusto participar con ustedes y estoy a disposición para atender las interrogantes que plantee, ¿no? Al momento, ¿cuál es el análisis del curso que está siguiendo este conflicto entre Irán e Israel y ahora incorporado a Estados Unidos? Bueno, definitivamente, a pesar que se han producido en las últimas horas aparentemente noticias alentadoras que han tenido su origen en la Casa Blanca, el presidente Trump o en los medios informativos norteamericanos, en los hechos todavía el conflicto está latente. Creo que Israel no va a cesar en su propósito de poner fin al gobierno de los ayatolá. Creo que Irán no va a declinar en su propósito de seguir pugnando por tener una bomba atómica en el corto o mediano plazo. Y la mediación de Estados Unidos siempre es importante porque es el país que ha puesto el punto de equilibrio en el Medio Oriente y tiene una alianza política de largo aliento con Israel y con su pueblo, ¿no? De tal modo que hasta qué punto Rusia, China, como actores geopolíticos van a poder ser parte de este proceso de violencia armada en Medio Oriente, aún creo que es un poco prematuro porque hasta el momento los gobiernos de tanto de la República China como de la Federación Rusa han mantenido, mi concepto, una actitud discreta y prudente, ¿no? Ahora, ¿era necesario, tomando en consideración lo dicho por el propio presidente Donald Trump, en este punto de equilibrio que usted menciona, atacar una base nuclear o bases nucleares en Irán? Bueno, a muchos nos ha sorprendido esta decisión. Creo que debe haber sido tomada en base a indicadores de inteligencia, contrainteligencia, que han, digamos, animado al presidente Trump para que dé esta orden el último fin de semana. Sin embargo, creo que a pesar del daño causado por los Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán, creo que la capacidad de sus profesionales, ingenieros, científicos iraníes y la capacidad de recuperarse en ese sentido se está demostrando, porque el daño causado no es un daño colateral, sí es un daño fundamental, pero no va a ser determinante para impedir que por lo menos bajo el gobierno de los ayatolá continúe esta vocación por hacerse de armas nucleares y poder imponer el orden que ellos tienen como proyecto no solo nacional, sino proyecto regional en el Medio Oriente. O sea, para Irán o para los ayatolá, la existencia de Israel, del Estado de Israel, es un obstáculo y su propósito político es desaparecer en el plano político, en el plano militar, al Estado de Israel, ¿no? En ese panorama que usted traza, doctor Torres Iriarte, nos encontramos ante dos países que tienen posiciones irreductibles, o dos países que cuentan con halcones, como se dice en términos un poco militares, ¿no? Entonces, ¿es posible que en el corto plazo se encuentre una solución o, como algunos analistas empiezan ya a echarle una mirada hacia adelante, que en lugar de generar un proceso de distensión, muy por el contrario, vamos a estar con un acrecentamiento permanente de esta situación conflictiva entre los dos países y teniendo además ya como actores colaterales a países que forman parte de los denominados bloques? Bueno, creo que en la medida que los ayatolá y los fundamentalistas iraníes controlen el poder político en Irán, la solución de un acuerdo o una distensión en el mediano plazo va a ser muy difícil, porque estos líderes que se llaman espirituales y que son fundamentalistas y que tienen una visión sesgada, contraria a Occidente, opuesta a los Estados Unidos, enemiga de Israel, creo que no van a aceptar ningún tipo de tratativas que puedan significar para ellos un retroceso en sus propósitos políticos. Ahora, lo que podría pasar, y es lo que muchos analistas y entendidos en el tema podemos analizar, es que las fuerzas democráticas, la población civil, las mujeres que han sido tan afectadas en sus derechos en Irán, bajo el actual régimen, puedan reaccionar, ¿no?, social y políticamente, movilizarse y poner fin a un gobierno que realmente es una tiranía
es un gobierno autoritario, es un gobierno que niega derechos, que persigue a sus opositores, que es un gobierno además enemigo de Occidente, y no hay que olvidar que Irán es una sociedad con cierto grado de instrucción. Se habla de que más del 50 o 60% de los iraníes tienen educación universitaria, que son además profesionales vinculados a las ciencias, a las ingenierías, a la tecnología, a la innovación. Tienen mujeres de gran valía que han sido reprimidas en los últimos años, como ha sido de conocimiento público, y lo que muchos se extraña es que no haya tal vez un líder que pueda capitanear o dirigir o enarbolar la bandera de la libertad en una sociedad autoritaria que para el siglo XXI resulta retrógrada. Ahora, por otro lado, Israel, nadie discute su capacidad militar, su unidad nacional, más allá de las diferencias de opinión, porque el primer ministro no goza del aprecio de un sector importante de la sociedad política israelí, pero es una sociedad más vinculada a Occidente, mucho más liberal, mucho más democrática, mucho más tolerante e inclusiva. Entonces creo que hay dos formas de ver la vida. Creo que el islamismo radical y fundamentalista, que tiene además vocación terrorista, ojalá que para el bien de la seguridad en la zona del Medio Oriente pueda tener un punto final, ¿no? Ahora, doctor Torres Iriarte, normalmente en los últimos años cuando se han generado este tipo de enfrentamientos, conflictos, conflagraciones, los organismos multilaterales siempre tenían un papel decisivo. Acá parece ser que se ha perdido ese espacio. ¿Estamos frente a un fin del multilateralismo? Bueno, Naciones Unidas ha perdido respeto, legitimidad, carece de liderazgo, se ha burocratizado en exceso. La Unión Europea, incluso desde Bruselas, parece que pierde el tren de la historia, no tiene una buena lectura política, no se ubica en el momento en los espacios que debe ocupar como una unión de 27 estados. Y creo sí que el diseño que tomó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Naciones Unidas que se fue consolidando, diversificando, abarcando áreas diversas, ¿no? Como el financiamiento, la salud, la educación, creo que debe ser revisado. Y ciertamente el mundo de hoy no es el del 45, tampoco es el mundo que avisorábamos cuando cayó el muro de Berlín o se disolvió la URSS, que parecía que había una hegemonía de Occidente y de Estados Unidos absoluta y sin oposición. Hoy hay diversas opciones y miradas en el mundo. Los BRICS han pretendido ir lejos, pero han alcanzado poco hasta ahora en mi concepto. Pero nadie va a dudar que la India y la República China tienen van a tener y ya tienen un gran papel en la economía mundial. En el caso de Rusia, su fortaleza no es la economía, no es propiamente la industrialización, su capacidad exportadora, su influencia política. Creo que el gran poder de la Rusia de Putin sigue siendo su capacidad y ofensiva militar, sus ojivas nucleares, ¿no? Que mantiene casi intactas a pesar de los cambios políticos y siempre son una amenaza para el orden establecido. Ahora, creo que Estados Unidos con Trump tiene una lectura mucho más clara que con Biden. Trump reconoce que Estados Unidos ha cedido, ha retrocedido, ha perdido presencia comercial en el mundo, por eso la guerra comercial con aranceles altos ha sido su bandera en los primeros meses de su gobierno, pero creo que Estados Unidos quiere recuperar el espacio que perdió en las últimas décadas, pero va a tener tarde o temprano que reconocer que no están solos y tiene que compartir cuotas de poder en un escenario que cambia radicalmente, o que ha cambiado radicalmente y que tiene un poco a la regionalización, ¿no? Digamos, Norteamérica por un lado, Latinoamérica por otro, los europeos de la Unión, los europeos que no son de la Unión Europea, el Asia-Pacífico, la zona del África, donde China ha invertido recursos y ha financiado proyectos de gran envergadura, con propósitos claramente geopolíticos, por supuesto, nada es gratis. Y bueno, ¿qué papel cumplirán en los próximos años las nuevas generaciones de estos bloques? Esa es una historia que está por contarse, narrarse o visualizar, ¿no? Ahora, ¿cuánto les puede costar a Estados Unidos esta política de Donald Trump que, a juicio de muchos, lo que busca es recuperar la hegemonía mundial, ¿no? Pero como usted bien lo acaba de decir, los tiempos han cambiado. ¿Cuánto le puede costar a Estados Unidos esta posición? Bueno, Estados Unidos, y creo que bajo el liderazgo de Trump, que siempre lo digo, es un nacionalista,
pero a la vez es un político con vocación imperialista, ¿no? Por eso habla de anexar Canadá, de Groenlandia, el canal de Panamá, sube los aranceles, declara la guerra comercial. Eso por un lado. Ahora, yo creo que Trump opta siempre por la no violencia, es menos belicista que Biden. Creo que está convencido que la suerte de Ucrania frente al poderío ruso es casi un esfuerzo inútil, pero si Zelensky y Ucrania siguen en pie de guerra es porque la Unión Europea, desoyendo la posición de Estados Unidos, sigue suministrando armas y recursos financieros, a pesar del alto costo que esto representa para sus economías. Ahora, ¿Estados Unidos va a recuperar la hegemonía que tuvo alguna vez? Creo que no, y tiene que aceptar sus líderes, sus dirigentes políticos, digamos, los que hacen la política en la Casa Blanca, los que hacen política en el Capitolio, tienen que entender que el mundo de hoy, con más de 8.000 millones de habitantes, con una economía donde el peso de Estados Unidos ya no es la mitad del PBI mundial, es alrededor del 25% o menos, y hay una diferencia clara a favor de Estados Unidos en el plano militar respecto a todos los países del mundo. Y también hay una diferencia económica en el poderío económico financiero que aún tiene la economía norteamericana si la comparamos con la economía china. Pero la velocidad de crecimiento de China, la velocidad de crecimiento de otras economías del mundo, me hacen pensar que entre 20 o 30 años puede haber, no digo una paridad, pero sí una aproximación significativa en el peso de las economías, que significa en estos tiempos tener una economía fuerte a veces resulta tan importante como tener un poderío militar fuerte, ¿no? Doctor José Antonio Torres Iriarte, como siempre, muchas gracias por haber atendido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.